Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara, intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, y de los signos que el cielo distribuye en esta dimensión terrenal actual. Que a la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España de una italiana. Estoy grabando en el día 10 de junio, año del Señor 2025. Hoy quiero hablar sobre algo que me preocupa mucho en el seno de la Iglesia y sobre todo en sede vaticana: el modernismo. La Virgen María en Fátima lo llamó en aquel entonces comunismo. Hoy en Medjugorje la Reina de la Paz lo llama modernismo, sobre todo en los primeros periodos de sus apariciones. En los tiempos de Fátima, cuando todavía pensábamos que la Iglesia Católica fuera totalmente santa, creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica, hemos deducido que el comunismo fuese un movimiento solamente de carácter político. Pero hoy en día, sobre todo en estos últimos tiempos, nos damos cuenta a medida que avanzan los acontecimientos que este mismo fenómeno llamado ahora por la Virgen María en Medjugorje modernismo se ha infiltrado en todos los ámbitos humanos. Y el último ataque es de haberse infiltrado dentro del aparato eclesial. El pobre Papa León XIV tendrá que lidiar con un modernismo cada vez más atrevido dentro de la Santa Sede y deberá dar prueba de defender la verdadera fe, el depósito de la fe. No obstante, todas las ideologías heréticas disfrazadas con los términos más eclesiásticos que muchos cardenales están usando en sus conferencias. Yo ahora no puedo saber quién de ellos está en buena fe y quién no. Solo Dios lo sabe. Pero esto significa que a poco los disfraces del modernismo están deteriorándose y que la purificación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya ha comenzado y será dolorosa, sobre todo desde el punto de vista espiritual. Debéis saber que para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el Angelicum organizó una conferencia internacional para reflexionar sobre cómo la sinodalidad y el diálogo sobre el primado pueden promover la comunión eclesial. ¿Habéis entendido esta frase? Porque yo no. Entonces, he ido a buscar. Internet sobre esto puede ser muy provechoso si sabes buscar en los sitios correctos y si tienes el don de usar la lógica a la luz de la fe. Os voy entonces a dar algunas explicaciones sobre la nomenclatura. Punto 1. El nombre Angelicum se refiere a la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, una institución de educación superior, entre comillas. El entre comillas se lo puse yo porque educación superior, ubicada en Roma. La Angelicum es conocida por ser una universidad pontificia, lo que significa que ha sido reconocida y aprobada por la Santa Sede. Vale. Punto 2. Sinodalidad. Lo que voy a leer es el resumen hecho por la inteligencia artificial de Google, que saca
su resumen de todas las informaciones concordantes que encuentra en Internet, y esto lo he, puesto para también entender cómo el mundo entiende la sinodalidad, a prescindir de lo que entiende la Iglesia, que de toda forma no es exactamente como debería ser. La inteligencia artificial dice que la sinodalidad en la Iglesia Católica se refiere a un modo de ser y actuar donde la Iglesia como pueblo de Dios camina y se reúne en asamblea, participando activamente todos sus miembros en la misión evangelizadora. Implica un caminar juntos en diálogo para discernir el camino que Dios les señala en la vida de la Iglesia. Y continúa la inteligencia artificial. La sinodalidad denota el estilo particular que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza de pueblo de Dios que camina y se reúne en asamblea, convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. A ver, a mí lo que me ha atraído la atención de este resumen de la inteligencia artificial de Google es que la inteligencia artificial subraya que la sinodalidad es un camino, es un caminar, y caminan juntos, y continuamos a caminar, y después de haber caminado mucho, nos reunimos en asambleas, y hacemos muchas asambleas, y continuamos a caminar, y vamos haciendo asambleas, y caminamos, y vamos haciendo asambleas. Parece que para la inteligencia artificial, y por lo que ha sacado de todas las innumerables informaciones dentro de Internet, la sinodalidad es entendida por el mundo como un caminar y hacer asambleas. Vamos a hacer asambleas y caminamos. Lo importante es caminar juntos. Y ahora digo, si nosotros todos juntos caminamos hacia un profundo barranco y vamos a caer dentro de este barranco y después todos rotos, si conseguimos todavía estar vivos, hacemos allí una asamblea. Esta también podría ser sinodalidad. A ver, ¿qué caminamos juntos a hacer si no sabemos dónde vamos, si no tenemos una meta, que vamos a hacer asambleas si no sabemos a quién nos dirigimos y si tampoco estamos conforme con el tema principal de la asamblea, que es la divina voluntad, o sea, la revelación. Lo que quiero decir es que en este caminar junto y asambleas de sinodalidad parece que ahí Cristo no esté, porque se está hablando de temáticas que son ideológicas y que no pintan un soberano camino con lo que es la revelación que Cristo nos ha dado, que es la revelación de la divina voluntad y que es nuestro depósito de la fe. Se está hablando de divorcios, de situaciones
irregulares, que al final son pecados, porque se está hablando de legitimar, de normalizar dentro de la iglesia todo lo que es pecaminoso, como por ejemplo el adulterio, después la unión de personas del mismo sexo, después también el aborto. A ver, ¿y esto es la divina voluntad de Dios? Pero entonces empezamos a razonar y no a hablar, a razonar todos juntos desde la primera página de la Biblia hasta la última y a ver quién entiende lo que está escrito dentro de la Biblia y también quién entiende lo que los padres de la iglesia, los doctores y doctoras de la iglesia, que nunca se han contradecido ni entre ellos ni con la verdad, han dicho en más de 2000 años de historia de la iglesia. Y ahora de repente algunos cardenales que hacen conferencias y que se ponen sinodales piensan de saber más de todos los doctores y doctoras de la iglesia que han enseñado y han profundizado el depósito de la fe sin contradecirse, porque la verdad es única, siempre es fiel a sí misma y entonces no pueden haber contradicciones. Las contradicciones las tenemos ahora porque hay cardenales que están siguiendo más las ideologías humanas, más el espíritu enfermo de la sociedad humana en vez que seguir a Dios. Además, la iglesia se llama santa porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Pero si todos los demás miembros del cuerpo de la iglesia se amotinan y quieren ir donde le da la gana, la cabeza, que es Cristo, permanecerá, pero no tendrá el resto del cuerpo, y el resto del cuerpo se va a enfermar y después a morir, porque sin la cabeza, que es Cristo, el resto del cuerpo no puede sobrevivir. Así que estos cardenales, que son tan doctos, que han ido, también los laicos y los estudiosos y estudiosas que han ido a la Universidad Pontificia Angelicum, entendan una vez por todas que no se puede descarriarse de lo que es el depósito de la fe, que siempre ha sido lo mismo. O sea, nosotros del depósito de la fe no podemos ya inventar nada, no podemos descubrir nada. Lo que podemos descubrir a lo mejor es cómo penetrar más en el misterio de la fe, o sea, en la revelación que nos ha dado Jesús, porque cada parábola que ha dicho Jesús, cada enseñanza es como un fichero súper comprimido, como si fuese un fichero super zip, que más lo conoces y más entiendes que hay un montón de cosas que saber, que estudiar, que comprender, pero estas cosas entre ellas nunca se contradicen, ni se contradicen con el continuum lógico de lo que es el misterio de la verdad. Así que cuando hay una contradicción en término, algo va mal en el razonamiento que estamos haciendo. Por lo tanto, llamar como hacen los políticos las cosas como los pecados de una forma diferente, esta es una astucia que
hace conocer cómo el alma de la persona o del grupo de personas que han inventado esta astucia no está bien sana. Porque si vamos a llamar a los pecados como una situación irregular, esto es la típica manera de los políticos de tergiversar el término para que pueda ser mejor aceptado de la opinión pública y en este caso del pueblo de Dios, pero la sustancia no cambia. Las situaciones irregulares de los adúlteros son las consecuencias del pecado de adulterio que continúa a permanecer y a hacerse, y que una parte de los cardenales han querido normalizar, pero el pecado no se normaliza. El pecado es el mal y no se tiene que normalizar, porque si no, no habrá ninguna diferencia entre el bien y el mal. Y entonces llegamos dentro de la Iglesia Católica a una anarquía. Y es esto que muchos cardenales se quieren hacer, y esto no es de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pobre Papa León XIV tendrá que trabajar mucho para que la Iglesia, el barco de la Iglesia, se ponga de nuevo en la ruta correcta hacia el camino que lleva a Cristo, que es la verdad de todas las cosas. Yo no sé ya cómo explicar todo esto. Además, este caminar juntos, que es la dichosa sinodalidad, yo no lo veo lógico para nada. ¿Qué sabe el espíritu del mundo sobre Dios? Nada. También si los representantes laicos dentro de la sinodalidad proceden de la Iglesia Católica, y la mayoría de las veces son elegidos según la importancia social y política que recubren, y lo sé muy bien yo esto, porque estoy bastante dentro de todo eso, ellos no tienen la preparación espiritual para pretender presionar a la Iglesia Católica y sobre todo al Papa en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y ni siquiera bien ver lo tienen los cardenales herejes, que estoy segura no oran lo suficiente para que puedan tener una verdadera conexión con Dios, y es por eso que se comportan como herejes. Porque la verdad es clara como el agua, es cristalina, y el sínodo es una espada doble hilo, sobre todo el sínodo del 2025-2026, o 2024-2025-2026, lo que estamos viviendo ahora. Esta es una espada a doble hilo. Y que dialoguen sobre lo que no es la divina voluntad de Dios como les da la gana, pero que dejen al Papa León XIV elegir lo que es correcto, que diga, que pueda decir con total libertad: no, esto así no es, no lo apruebo, esto no lo apruebo tampoco, porque en este sínodo no veo casi nada que vaya bien, y lo que va bien tengo mis dudas también. Así que este sínodo se debería cancelar de nuestra memoria. Lo que antes estaba bien en la Iglesia tiene que estarlo también ahora. No que se va a reestructurar la Iglesia en base a las situaciones irregulares
dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios y dentro de los bautizados. Y no hay que tener carreras universitarias para saber de Dios. Solo se debe vivir una vida de oración y de reflexión en la sincera búsqueda de la verdad en Cristo. Y no es dicho que se consiga, porque si no se ora con el corazón, no se puede conectarse con el Espíritu Santo de Dios. No se puede, ni si uno es cardenal, ni si uno es papa, ni si uno es seminarista o sacerdote o un simple fiel de la Iglesia Católica o feligrese. Y por cómo van la mayoría de las parroquias con el tema de la oración del Santo Rosario, al menos en España, porque en Italia veo una mejora sustancial, deduzco que no se ora bien ni lo suficiente en España. Además, conozco algunos sacerdotes que parece que tengan miedo del Santo Rosario. Si oras con conocimiento de lo que estás diciendo y a quién te diriges, que es a Dios, a Cristo, a la Virgen María, están como asustados. Se asustan. Y después se te dicen, no hay que saber lo que se dice. Hay que meditar sobre los misterios. ¿Y yo cómo voy a meditar sobre los misterios si no sé lo que estoy diciendo? No sé si me explico. Y el resultado de todo esto es que las pías mujeres que tienen de los 70 a los 98 años rezan como pueden, de forma sencilla, que rezan como pueden, pero rezan rápido porque lo hacen de memoria, y si no lo hacen rápido, no se acuerdan de las palabras de las oraciones. Esto es lo que algunas de ellas se me han dicho. Yo lo rezo rápido, me dicen, porque si no, no me acuerdo lo que tengo que decir. Vaya, pero esto... A ver, Dios acepta todas las oraciones, sobre todo si estas oraciones están hechas de forma sincera, con el corazón. Y yo creo que estas pías mujeres sí que rezan con el corazón. Pero podría ser aún mejor la oración si consiguieran, y si alguien, sobre todo un sacerdote, le dijera de intentar concentrarse sobre lo que están diciendo, de visualizar lo que están diciendo. Ave María. Sí, no, esto en italiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A ver, estamos hablando del ángel Gabriel que llega todo alegre, saluda a María, prácticamente es como si le dijera, Dios te envía sus saludos, María, pues tú eres llena de gracia, porque estás llena del Espíritu Santo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque solo tú existes como virgen y como madre y como mujer, que Dios es seguro que tú aceptarás, ¿vale? O sea, nosotros después lo sabemos en el curso del Evangelio, que el fiat de la Virgen María, pero lo que quiero decir yo es que hay que visualizar el ángel que le aparece a la Virgen María, que la saluda, le envía los saludos por parte de Dios mismo. O sea, es algo impresionante, maravilloso, de una alegría. Qué alegría que habrá tenido María, aunque como que no conseguía entender exactamente qué quería decir este saludo. La Virgen María después ha querido pedir explicaciones sobre esto, pero no para falta
de fe o porque no creyera lo que el ángel le estaba diciendo, sino porque quería conocer más cómo habría pasado esto, ¿no? Para tener, decíamos, el conocimiento, o al menos pequeño conocimiento de lo que habría pasado, de cómo habría pasado, de forma que ella se habría podido preparar psicológicamente y espiritualmente. Entonces lo tenemos que hacer también nosotros cuando rezamos. No ir en automático, porque en el automatismo no hay corazón, no hay entendimiento. Y en esta forma conectarnos con Dios y con la Virgen María y con el cielo a través de esta reflexión y meditación de los misterios y de las oraciones que decimos, y decirlo con transporte, con corazón, con sentimiento. En este caso, si son los misterios gozosos, o sentimiento de alegría. Si son los dolorosos, el sentimiento de tristeza. Y si son gloriosos, sentimiento de triunfo, porque Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado. Pero esto lo debería decir un sacerdote, pero parece que los sacerdotes, muchos sacerdotes, tienen miedo de todo esto. Y esto es preocupante. A mí me preocupa mucho esto. Entonces, a mí me gustaría saber, para hacer esta conferencia sobre los 1700 años de conmemoración del Concilio de Nicea, del 325 y también del 381, me gustaría saber cuánto estas personas, cardenales, estudiosos, intelectuales y todo esto, cuánto han orado juntos. ¿Una hora lo han hecho? ¿Han orado con el corazón, poniendo el propio corazón en las manos de Dios Espíritu Santo? Los primeros apóstoles siempre lo hacían, y sus corazones se estremecían de amor para Dios, porque lo conocían, comieron con Él, vivieron con Él, le amaron sin reservas. ¿Han hecho esto los intelectuales y prelatos de la conferencia en cuestión? Yo no lo creo. Ojalá, pero por lo que han dicho, no me parece que hayan orado lo suficiente ni reflexionado en sus corazones lo suficiente. Punto 3. El primado. El término primado cambia según nos referimos al Papa o a un simple obispo, pero si nos referimos al Papa, en la Iglesia Católica el término primado se refiere principalmente a la posición de preeminencia que el Papa, como sucesor de San Pedro, tiene sobre los demás obispos y la Iglesia en general. Y este primado se manifiesta en su jurisdicción, es decir, en su autoridad para gobernar y dirigir la Iglesia universal. Por lo tanto, la Iglesia es a forma piramidal, donde el vértice de esta pirámide es el Papa, y el Papa tiene la responsabilidad de armonizar todos sus soldados y pospostos de varios rangos, comandantes, generales, lo que sea. Entonces es una forma militar, jerárquica, militar, y es bueno que Cristo lo haya hecho así, y él lo sabía, por eso que lo ha hecho así, porque si no fuera así la Iglesia estructurada, estaremos ya como en la religión islámica, o como el hinduismo, o como otras religiones, entre comillas, que cada cual dice lo suyo, lo que grita más fuerte y con algo más excitante para las personas agresivas es el imán de turno.
Hay muchos imanes, por ejemplo, en el islamismo, y al final es un caos porque todos se combaten entre ellos, todos se masacran entre sí, y en esta manera, si la Iglesia Católica fuese así, no habría sobrevivido a todos los ataques, las tempestades y todo que ha tenido que sufrir en el curso de más de 2000 años de historia. Ya no habría podido sobrevivir ni 50 años. Y es por eso que el diablo, a través de las ideologías que están dentro de la iglesia y los movimientos transversales, es precisamente a esto que quiere llegar Satanás. O sea, a la destrucción de la iglesia, de forma que no haya ya un jefe que tiene la responsabilidad de todo lo que pasa bajo sus pies, sino que quiere una iglesia que ya no esté de forma piramidal, o sea, que sea todo lo contrario, o sea, que el vértice de la pirámide en vez de estar arriba, esté a lo bajo. Esto es el conciliarismo. O sea, que el Papa sea el último de los últimos y quien manda sean los obispos o los cardinales, a lo mejor también los laicos, que se ponen de acuerdo entre ellos como si fuese un parlamento político, y el Papa se vuelve como un jefe representativo, como si fuese nuestro rey de España, otros reyes representativos como el francés, ¿no? El rey francés de ahora, ¿no? El francés laico, el rey laico. Esto es todo lo que quieren hacer del pobre Papa para que la Iglesia Católica sea más moderna, ¿no? A ver, más moderna, la Iglesia Católica tiene que ser de Cristo. Y Cristo no tiene tiempo, no tiene moda, no tiene nada de lo que es humanos. Porque, a ver, desde el punto de vista espiritual y psicológico, a ver, no sé, otra cosa que me ha venido en mente ahora, ¿no? Que los cardenales transversales hacen hincapié siempre sobre la humanidad de Cristo. Un momento, la humanidad de Cristo siempre es subordinada, sometida a su naturaleza divina. En primer lugar, Cristo es Dios, después es hombre. Por lo tanto, cuando nosotros decimos verdadero Dios, el primero es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Dios sabe perfectamente cuál es la verdad verdadera y lo que realmente necesita el ser humano para ser sano y para ser santo. Por lo tanto, no vamos a rebajar la naturaleza humana de Cristo como si fuera nuestra naturaleza humana, porque no es así. La naturaleza humana de Cristo es la naturaleza humana original, no la del pecado, porque en él no hay pecado alguno. No tiene la mancha del pecado original. Mientras que si seguimos en esta forma, indirectamente, sin decirlo precisamente, la gente se va formando a pensar que Cristo es un humano como todos nosotros, una persona como todos nosotros, claramente tomando por alto que es humano, sí, pero infinitamente santo, porque es infinitamente puro, porque es Dios, cosa que nosotros no somos. Y por lo tanto, el hecho
que en esta sinodalidad se piense que la base se tenga que poner arriba de todo en vez que el Papa y el Papa abajo de todo para que sea solo algo, una persona representativa de la Iglesia, es la prueba que Satanás está y los humos de Satanás está dentro de la Iglesia Católica, que ya han entrado a pleno título dentro de la Iglesia Católica, porque es exactamente lo que sugieren estos cardenales herejes, es exactamente la pirámide con el vértice abajo, es exactamente el contrario de lo que Jesús ha instituido cuando ha dado a San Pedro las 2 llaves del cielo y de la tierra. Es exactamente el contrario lo que quieren hacer, de lo que quieren sacar de este sínodo de ahora. Y por lo tanto no es un fruto bueno, es un fruto de Satanás. Porque si no, ni siquiera habría necesidad de hacer un sínodo. Porque lo que la Iglesia hasta el momento siempre ha sido, siempre será, porque la verdad no cambia en el tiempo. ¿Me entendéis qué quiero deciros? Yo espero de haberme explicado bien, porque no es fácil este razonamiento y no son fáciles ni siquiera el retorcido, los contrarrazonamientos retorcidos que el diablo hace dentro de la Iglesia usando los mismos términos que usa la Iglesia. Y esto es el problema, o sea, el disfraz más disfrazado que hay, pero dentro está el mal, o sea, la voluntad de hacer caer la Iglesia en el pecado grave, a destruirla como Iglesia de Cristo. Se podría, en este caso, si el Papa fuese abajo de esta pirámide, pues se podría hablar de Iglesia nueva, pero no Iglesia de Cristo, porque Cristo ahí no estaría. Por lo tanto, yo espero que los cardenales que están con Cristo y con el Papa ayuden al Papa, porque los ataques dentro de la Iglesia al Papa serán muchos, serán ataques ideológicos, presiones muy fuertes para que el Papa acepte cosas que no hacen parte de la divina voluntad y del depósito de la fe que Cristo nos ha revelado y que los apóstoles han divulgado y han explicado. Y también claramente. En lo que yo he buscado, el primado del Papa, se dice la primacía de Pedro. Jesús concedió solo a San Pedro un puesto de, entre comillas, liderazgo y responsabilidad entre los apóstoles. Una responsabilidad y un poder, entre comillas, que une el cielo y la tierra. Esta última frase es mía. Y esto es el origen del primado papal. O sea, que el Papa ejerce un puente entre el cielo y la tierra a través de la Iglesia de Cristo. Primacía del Papa. El Papa, como sucesor de San Pedro, ejerce una autoridad suprema en la Iglesia. Entonces, que los conciliaristas, ecumenistas
y sinodales entiendan una vez por todas que el Papa, sobre todo cuando su lógica es perfectamente coherente con la divina voluntad, ejerce una autoridad suprema en la Iglesia, tanto en el ámbito doctrinal, enseñanza, como en el de la disciplina, gobierno y leyes. Sus decisiones a carácter espirituales y doctrinales, además que las acciones que proceden de ellas, aquí en el plan terrenal, o sea, en la tierra, se reflejan también en el cielo. O sea, todo lo que Él decide aquí en la tierra, se reflejan también en el cielo. Pero claramente Dios Padre juzgará si estas decisiones son buenas o menos. Pasarán las buenas y no pasarán las malas. Y entonces deberán, serán juzgados en el cielo los cardenales y también los papas que han decidido hacer cosas que son contrarias a la divina voluntad. Porque Dios siempre es Dios. El Padre tiene la decisión final para todas las cosas. No pensamos que la Iglesia pueda, solo porque lo dice la Iglesia y solo porque lo dicen los cardenales o el Papa, cambiar las cosas que Dios ha elegido para el bien del cielo y para el bien de la tierra, y será aceptada por Dios, porque Dios es Dios, el Señor es Él. No es que dice, la Iglesia Católica ha decidido hacer esto. Bueno, yo en un primer momento había decidido de forma diferente, pero como que la Iglesia Católica ha decidido otra cosa, entonces la acepto porque yo respeto la Iglesia y yo entonces la acepto. No, lo que Dios ha elegido hacer al origen de todas las cosas, lo que Dios ha enseñado sin contradicciones en todos los 2000 años y más, porque tenemos que contar también el Antiguo Testamento, esto lo ha decidido una vez por siempre, por la eternidad. Así que la Iglesia no puede cambiar nada, ni en la tierra, ni en el cielo. Solo es un puente de comunicación entre el cielo y la tierra, pero no puede cambiar absolutamente nada porque la decisión del Padre es la misma, sea hoy que ayer, que en los primeros momentos de la existencia humana, y será siempre igual al último, en el fin del mundo, cuando habrá la resurrección de los cuerpos. Así que la Iglesia en sí misma, por sí misma, no puede cambiar absolutamente nada de lo que son las decisiones del Señor Dios, de la Trinidad. Por eso que cuando a un cierto momento un matrimonio que se ha unido por la Iglesia Católica quiere divorciarse, el divorcio no lo puede conceder la Iglesia, porque Dios no ha concedido el divorcio, ha concedido una unión que vale para siempre, hasta que la muerte separe los dos cónyuges. Por lo tanto, no es que porque me refiero en este razonamiento a una señora, también allí de la parroquia, que me dice, yo tengo un hijo, este hijo se ha casado por la Iglesia y ahora como que la Iglesia no tiene el divorcio, entonces ahora se tienen que divorciar del ayuntamiento, pero en fin, que la Iglesia debería modernizarse, porque el divorcio todo ya está aceptado plenamente en todas partes, entonces también la Iglesia Católica tiene que aceptar el divorcio. Yo le he dicho, mire que existe la sacra rota, pero la sacra rota no es que
produce un divorcio, o sea, produce una ruptura del enlace entre los cónyuges. Lo que puede hacer es anular el matrimonio porque encuentra pruebas que el matrimonio es nulo, porque las situaciones en que se basa el matrimonio por la Iglesia Católica no han sido respetadas o no han permanecido intactas como tenían que ser, ¿no? Y ella obviamente todo esto no lo entendió absolutamente nada, así que yo también me explico mal, pero lo que la Iglesia puede hacer es solo mirar, comprobar si en varias situaciones existen las condiciones para soltar el enlace de unión sacramentado del matrimonio, pero no puede conceder el divorcio, así como no puede unir en matrimonio dos personas del mismo sexo, porque no hay las condiciones necesarias para que pueda hacer un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio está formado solo y exclusivamente por una pareja constituida de un hombre natural y una mujer, y tampoco una hombre que se ha vuelto mujer, que parece realmente mujer porque es solo la apariencia, y una mujer que parece realmente hombre, no podría conscientemente ni siquiera hacer un matrimonio en esta forma. ¿Ma cómo? ¿Por qué no los casas? Son un hombre y una mujer. No es verdad. Son un ex hombre y una ex mujer. Vamos a penetrar también el razonamiento sobre esto. O sea, donde hay algún tipo de distorsión de la divina voluntad y del depósito de la fe, la Iglesia no puede aceptarlo, porque no es voluntad de Dios. Yo ya no sé cómo decirlo en otra manera. Bien, después, primacia de jurisdicción. El Papa tiene la autoridad para gobernar y dirigir la Iglesia Universal, aunque no está solo, ya que comparte esta responsabilidad con el episcopado en conjunto. Y aquí empiezan los dolores de hoy, porque como he dicho en mis vídeos anteriores, lo del capítulo 108, el del cisma alemán, el episcopado en su conjunto está bajo el ataque de Satanás disfrazado del modernismo, y muchos cardenales se acomodan al espíritu del mundo en vez de que al Espíritu Santo de Dios. Así que podría ser que en un cierto momento hay un motín de cardenales del episcopado que presionan al Papa sobre cosas que no deberían presionar porque no hacen parte de la divina voluntad, y el pobre León XIV no sé cómo lo hará a lidiar sobre esto, porque a veces el pobre que ya acaba de entrar ya creo que se sienta solo, porque por lo que ha dicho en un intercambio de saludos con otros cardenales y todo esto, he dicho: me alegro que tú estás conmigo porque me siento solo, o algo parecido. Ahora no sé si me siento un poco solo, pero no te tienes que sentir solo, Papa León XIV, porque somos muchas personas que oran el Santo Rosario para ti y por ti, y el Señor y la Virgen María no te abandonará. Pero si queremos ayudar a este Papa León XIV, tenemos que tomar en mano el Santo Rosario y orar el Santo Rosario, hacernos una pauta cada día. Es decir, por la mañana medito y oro el Santo Rosario de los misterios gozosos, de los misterios gozosos. Por la tarde los de los misterios dolorosos. Por la noche los de los misterios gloriosos. Y dedicar nuestras
intercesiones, en nuestras intenciones a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, para las intenciones de María Virgen, Reina de la Paz, y para protección del Papa y ayuda al Papa León XIV, porque lo necesitará. Ella lo sabe, porque en estos primeros meses creo que ya haya visto de todo. Ya lo veo ya con los ojos cansados, ya el pobre, te digo yo, madre mía, qué responsabilidad que tiene este hombre. Entonces, primacía del servicio. El primado papal se entiende también como un servicio a la unidad de la Iglesia, promoviendo la armonía y la cooperación entre los obispos y los fieles. Otro dolor es para Papa León XIV, porque si los obispos y los fieles y todo esto no están conforme a intentar conectar con Dios a través de la oración, para entender lo que os estoy diciendo en todo este vídeo, no habrá entendimiento. No habrá entendimiento porque estaremos en caminos diferentes según nuestra mentalidad, según nuestro provecho o según nuestras ideologías que nos manipulan. O sea que hay que razonar la verdad con lógica matemática para amor a la verdad, ser como Sócrates pero católicos, o sea, hacer funcionar la lógica matemática para entender la verdad y para entender lo que dice Cristo dentro del Evangelio y a través de los primeros apóstoles y primeros cristianos, y para también a través de los doctores y las doctoras de la Iglesia. Primado y sinodalidad. El Papa, aunque tiene la autoridad, ejerce su primado en colaboración con los obispos en un proceso de escucha y diálogo. Y esto sería la sinodalidad. Y yo digo, ¿a dónde va esta sinodalidad? ¿Hacia Cristo o hacia Barrabás? Bien, el discurso es muy simple y al mismo tiempo complicado, porque siempre depende del objetivo que uno se propone y de la sinceridad también hacia sí mismo, del por qué algunas personas no concuerdan con lo que es el depósito de la fe. Y yo digo también, sobre el primado y la sinodalidad, ¿dejáis al Papa la última palabra o intenta el colegio cardinalicio presionar al Papa para que haga lo que el colegio ha decidido? ¿Lo dejan libre el Papa de orar, meditar, pensar en total libertad sin coerción? No, porque me parece que con Papa Francisco han habido muchísimas presiones, ya que no es posible que un Papa apruebe documentos con contenidos contrarios al depósito de la fe, aunque nada de definitivo, porque el documento de Papa Francisco no es un documento último, es un documento temporal, se puede decir, ¿no? Dependiendo de las situaciones, pero lo que han hecho a Papa Francisco no ha sido correcto para nada, porque a un cierto momento, sobre todo el último, se veía muy claramente que el Papa estaba presionado, fuertemente presionado, de alguien o de un grupo de cardenales, que no sabemos quién son, que le hacían hacer lo que a ellos le parecía mejor, pero no es así que funciona la situación. En resumen, el primado en la Iglesia Católica es la autoridad suprema
que el Papa ejerce sobre la Iglesia Universal, tanto en el ámbito doctrinal como en la de la jurisdicción, siendo un servicio a la unidad y a la promoción de la armonía, siempre y cuando no se contradiga la lógica de la verdad única y absoluta en Cristo. Porque si no seguimos a Cristo, no habrá armonía. Y entonces que no me diga, pero Cristo es amor, Cristo es amor. Claro que Cristo es amor, pero es también verdad y justicia. Y ninguno de estos tres atributos vale más que el otro. Están al mismo nivel, son a lo mismo importantes. Por lo tanto, cuando nuestras decisiones son contradictorias con una de estos tres atributos de Cristo, de Dios, entonces algo falla. Porque si no hay justicia, si no hay amor y si no hay verdad sobre todo, entonces algo no funciona. Estamos en un camino incorrecto. Ahora, yo digo que el diálogo está muy bien. Claro que hay que dialogar con otras religiones y también con iglesias cristianas que no están en comunión con la Iglesia Católica para intentar entenderse mejor, pero sin traicionar el depósito de la fe católica. Nosotros católicos, ellos hagan lo que quieran, pero nosotros católicos no tenemos que estar firmes como lo ha hecho la Virgen María sobre nuestro depósito de la fe. Ahora llego a uno de los puntos que me preocupa de esta conferencia, que pretende la unidad de los cristianos basándose solo sobre un aspecto de la verdad, o sea, un trozo de la verdad, o varios trozos de la verdad, pero no de la verdad total, de la verdad completa, porque no tiene en cuenta todos los demás aspectos de la verdad, sino solo 2 o 3 aspectos. Y mi preocupación se basa sobre esta siguiente frase. En el Concilio de Nicea, los padres conciliares profesaron su fe en Jesucristo como el Hijo de una misma sustancia con el Padre. Y curiosamente no mencionan al Espíritu Santo, ¿vale? Y rechazaron así el concepto de un monoteísmo filosófico rígido promovido por Arrio. Muy bien, hasta aquí. El credo de Nicea representa así una etapa importante, aunque todavía no completa, en el camino hacia el gran credo de Constantinopla, que fue el Symbolum, el credo, llamado también Symbolum, del año 381 después de Cristo. A ver, esta es la frase que me preocupa. Aceptado unánimemente por el cristianismo ortodoxo, católico y protestante, el credo de Nicea y Constantinopla representa, por tanto, el vínculo ecuménico más fuerte de la fe cristiana. A ver, entiendo muy bien al cardenal Koch sobre este asunto, porque el cardenal Koch es lo que ha organizado esta conferencia interreligiosa tras cristianos que no están en comunión con la Iglesia Católica. El cardenal Koch quiere empezar de un punto común a la religión católica, a la ortodoxa y también a la protestante para intentar unirlas entre ellas. Pero tengáis cuidado que esta unión no se convierta en una unificación ecuménica, en donde al final se busca un mínimo común denominador,
que entonces rebaja la Iglesia Católica de su dignidad y de su esencia. Porque en el mínimo común denominador que quieren los partidarios del ecumenismo se juntan trozos, partes de diferentes verdades correspondientes a las 3 religiones arriba mencionadas. Entonces sería un conjunto de visiones humanas que no forman la verdadera verdad. Además, cada una la interpreta en su propio sentido y no en el sentido único de Dios. El centro de gravedad permanente siempre debe ser Dios y no el propio ego o la propia tradición religiosa, más viejas o más nueva. Y esto pasa sea respecto a otras religiones diferentes de la católica y sea dentro del mismo mundo cristiano. Dentro del mundo cristiano no debería existir el dichoso ecumenismo, sino la conversión a una única verdad, que es aquella de Cristo y que es custodiada por la Iglesia Católica. Hasta el momento al menos. Podría existir en vez de que el ecumenismo, el diálogo interreligioso para conocer las diferencias entre una religión y la otra. No entiendo, por ejemplo, por qué tiene que existir el ecumenismo si ya ha existido el diálogo interreligioso para conocer la mentalidad y cómo se mueve la lógica de una u de otra religión, porque hemos tenido que inventar este ecumenismo si no es para nivelar al mínimo común denominador la Iglesia Católica respecto a todas las otras religiones. O sea, rebajar la Iglesia Católica para que sea más aceptable para las otras religiones y también para el mundo. Pero la voluntad de Dios no se rebaja. El Señor es el Señor. Y si ha decidido lo que ha decidido es porque así tiene que ser. Y nosotros como Iglesia Católica tenemos que evangelizar solo en base a la verdad que Cristo nos ha dado y a las decisiones que Dios Padre ha tomado al comienzo de todos los tiempos, de todos los siglos, como queréis decirlo aquí en español, en España, y que están contenidas estas decisiones dentro de la verdad. Por lo tanto, si el depósito de la fe te dice: yo, Dios, soy tu Señor y no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿No? Esto yo ahora lo estoy traduciendo desde el italiano. No es precisamente así que se dice en español y no me acuerdo, pero no matar, no cometer actos impuros, no esto y no esto otro. A ver, estas son todas promesas que el ser humano tiene que hacer a Dios para amarle y también para que el ser humano mismo tenga armas de defensas en contra de los males básicos que el ser humano siempre está sometido desde cuando llega a esta tierra, desde cuando nace en esta dimensión terrenal, porque estas son las consecuencias del pecado original que decimos, enfermado nuestra alma, atrayéndonos siempre en los pensamientos y en las acciones que no van bien, que son malas, que son impuras. Esto es lamentablemente las consecuencias del pecado original.
Y también entiendo que con el diálogo interreligioso hay que proceder seguir en forma gradual. Y hay que empezar por algo. Y por lo tanto, sí, iría bien empezar con el credo de Niceas, porque tenemos al menos ahí un punto en común. Pero tengáis cuidado que el modernismo disfrazado no os arrastre lejos de la divina voluntad. Sobre todo los católicos, que para ayudar a los demás caemos en el barranco juntos a ellos. Para evitar esto, en primer lugar, en mi opinión, deberíais despojaros del jergo eclesial que estáis usando. Nada de sinodalidad, de ecumenismo, de conciliarismo, de otros jergos similares. Además, el pueblo de Dios no entiende de estos jergos, entienden palabras normales, naturales, simples y sobre todo claras, que no tengan ambigüedades provechosas. Para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, debemos ser capaces de exponer los razonamientos con la sencilleza de un niño. Y esto lo digo para mí, para todos, para los cardenales, los sacerdotes, también el Papa. El Papa, por ejemplo, yo lo entiendo perfectamente. Está explicando las parábolas de Cristo de una forma, entre otras cosas, que nunca había oído, y desde una perspectiva que todavía yo no había tomado hasta el momento, y es muy muy interesante cómo está explicando en sus catequesis Papa León XIV las parábolas de Cristo. Y en esta forma penetramos aún más en el misterio de la comprensión del cielo y de la Trinidad. Y por lo tanto, para que el Espíritu Santo actúe, tenemos que tener la sencillez de un niño y, por supuesto, orar el rosario, sobre todo el rosario completo, para todos. Lo digo para todo el clero, desde el más a nivel más bajo hasta lo del nivel más alto, que sería el Papa. Los que no son católicos en estas conferencias y diálogos interreligiosos oren según su costumbre, pero siempre con el corazón. Oren a Dios con el corazón, despojándose de todo lo que es egoístico o ideológico y buscando a la verdad de las cosas por amor a la verdad. Y esto que estoy diciendo al final es lo que dice también cada mes la Reina de la Paz en Medjugorje. Orad con el corazón, orad el Santo Rosario completo, confesaros una vez al mes como mínimo, y si fuera cada 15 días mejor, y si fuera cada semana mejor. Según la responsabilidad que uno tiene que confesarse más o menos. Tomad la Eucaristía, poned a mi Hijo al centro de vuestra vida, no pongáis a nadie ni a nada antes de Él. Que Él siempre sea por encima de todo en vuestros pensamientos, corazón y en todo vuestro ser. Pero, por lo que se dice en estas conferencias, todavía no me parece que la Iglesia esté caminando en la misma dirección. Por lo tanto, por favor, seguid a Papa León XIV, escucharle y seguid sobre todo a Cristo. Poned a Cristo en el centro de vuestra vida. No penséis que siendo ya cardenales o obispos ya tenéis
automáticamente a Jesús en el centro de vuestra vida. No. Siempre tenéis que ejercitaros en la oración y con el corazón para poder tener a Jesús realmente y por vuestra voluntad a Jesús en el centro de vuestra vida. No es un automatismo, porque si no, no habría libre albedrío. Dios quiere que le amamos en total libertad. Y que así sea. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.